¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, noches. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Control Noticias a través de Notas sin Pauta. Nos da muchísimo placer, nos causa mucho placer poder tener estas conversaciones, esta interacción con todos ustedes. De veras es muy grato y muy satisfactorio para nosotros. Y bueno, pues bienvenidos como cada noche, como todos los días a las 8 de la noche. Le doy la más cordial bienvenida, les doy la más cordial bienvenida a nombre de pues, el titular de este espacio, Arturo Rodríguez García, nuestro amigo, colega, compañero. Arturo, causa de fuerza mayor, se la pasa viajando y como viajan siempre en segunda, a veces si es posible en tercera, ya sea en avión, tren o autobús, o sea, siempre ahí lo andan dejando tirado en las diversas terminales, los autobuses, los aviones y demás, en fin, que tuvo contratiempos por el transporte. Arturo no está con nosotros, pero quien sí está, y yo le doy la bienvenida y además le agradezco mucho que haga el paro, que entre al quite, a nuestro estimadísimo José Raúl Linares, importado directamente de México ALB, y pues integrante de este grupo de corsarios que tienen este espacio México ALB. Bienvenido, Raúl Linares, y de verdad gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Pues primero saludarte a ti. Muchas gracias también por recibirme en este espacio. Pues hoy el maestro Arturo Rodríguez se ausentó precisamente por viajar en segunda clase. Y les doy las gracias Pues también a sí, hombre. los amigos que hoy nos acompañan, a los notasimpautenses, que desde primera hora y muy puntuales comenzaron a conectarse y ahorita en estos momentos ya están comentando, van a dar sus aportaciones seguramente. Gracias. Seguramente, sí, por supuesto. Pues sí, como tú les denominas, les pones, el gentilicio es notasimpautenses. El gentilicio más específico mío sería controlnoticienses Bueno, o las dos, controlnoticientos o es el nombre y es el controlnoticeños, apellido, ¿no? controlnoticeños o controlsimpautenses. Es Bueno, correcto, en fin, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. es correcto. Pues un gusto. ¿Qué pasó? Bueno, decía yo que vámonos a entrar en materia, Raúl Linares, si no tienes inconveniente, Desde luego. porque sí, como siempre, entre que tenemos poco tiempo y muchas cosas que decir, y luego pues hoy fue día de fútbol. ¿Qué fútbol nos están regalando las selecciones europeas en esta Eurocopa? Entre paréntesis, ya nos hablará de ello con más calma, pero con mucha mayor sapiencia y conocimiento de causa, el maestro Arturo Santillán, por allá de la media hora, y bueno, esperemos mejor que él nos comente, pero por lo pronto lo que yo sí puedo afirmar es de que es una calidad de fútbol enorme, enorme. Lo único malo de ver la calidad de fútbol, lo bonito que es el fútbol eh, de la Eurocopa, es que pues luego vemos el fútbol local y caray, hombre, no deja uno de establecer comparaciones y sí, pues sí, salimos perdiendo. Pero mejor ahí la dejamos. Este, vamos a otra cosa, camarada Linares. Y te propongo que platiquemos pues de lo que tocó, de lo que habló el día de hoy en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas dijo, más bien no fue un dicho, más bien fue una acusación la que lanzó. Acusó que antes así en general,
Había asociación entre autoridades y cárteles del narcotráfico, los cuales ayudaron a hacer fraudes electorales en contra de su movimiento, es decir, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros, dijo en la conferencia matutina, y enfatizó que su administración heredó cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Golfo. Y dice también que en lo que va de su administración no ha habido nuevos cárteles. ¿Cómo ves el tema, Linares? Pues bastante preocupante. Yo precisamente ayer, escuchando una mesa de notas sin pauta con Jorge Torres, con Nacho Alvarado y con Temoris Greco, hacían un apunte que era bastante preocupante, en relación de que por primera vez o de las pocas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador recupera un término que es el de cártel. Y bueno, si lo cruzamos también con las declaraciones que dio hace unas semanas, poco después de que terminara el proceso electoral 2021, de que una de las reformas que está pensando él implementar durante su sexenio es precisamente el devolver la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se convierte en un factor de preocupación porque precisamente estos dos elementos, la militarización de la seguridad pública y al mismo tiempo el hecho de calificar como cárteles a las organizaciones delictivas que existen en el país, pues fue el argumento que hace 12 años, 15 años ya para ser exactos, pues el presidente Felipe Calderón utilizó para argumentar la famosa guerra contra el narcotráfico. Y entonces, si bien posiblemente se pueda calificar de manera peyorativa esta estrategia de seguridad, pues parece ser que las líneas de acción continúan incolubles, sin moverse de lo que hace unos años, pues ya vivimos con momentos de violencia, con momentos también de exhibición de los narcotraficantes en horario estelar y de esta construcción de una gran narrativa nacional sobre todos los problemas de inseguridad están de alguna manera estructurados por el narcotráfico y los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, yo sí lo noto con cierta preocupación. Es la primera vez, en efecto, que reconoce que hay cárteles y además se vanagloria de algo que no es como muy, no es un trofeo público, básicamente, ¿no? Que es el hecho de que, pues de que no hay nuevos cárteles. Pero parece que sí los hay. A ver, el tema es que al parecer también en eso hay ahí alguna confusión, algún error del primer mandatario, porque sí los hay y lo veremos más adelante en otra nota que tiene que ver con esto, pero es una nota independiente. A mí, de esta declaración del presidente, a mí me parece una declaración muy seria, muy grave, Raúl Linares, amigos del auditorio, porque está acusando, está lanzando una acusación muy seria de que había una relación entre las autoridades y los cárteles del narcotráfico. Y a mí me gustaría que dijera qué autoridades. A ver, si el presidente actual, o el actual presidente de la República, el primer mandatario, tiene información precisa que le permita hacer estas acusaciones, me parece que los mexicanos debemos conocerlas y él como autoridad lo hizo durante la campaña electoral con Samuel García y otros el entonces candidato, ahora gobernador electo de Nuevo León y otros candidatos, los acusó, dijo que debía investigárseles. Hombre, si ahora tiene él elementos, tiene información fidedigna que le permita hacer estas acusaciones en esta plataforma de la mañanera, me parece que lo debe hacer ahora ante las instancias correspondientes y exigir que actúen y que diga, a ver, cómo era la asociación
entre las autoridades y los cárteles del narcotráfico. ¿Qué autoridades? Que digan nombres, para que puedan ser juzgados, porque si no se queda así como, es decir, algo tan grave, algo tan serio, no se puede quedar así nomás en un dicho, en una hablada. Esto es demasiado grave como para que se quede así nada más. No sé qué piensas al respecto. Pues yo lo que te puedo comentar, mi estimado Alfredo, es esta preocupación, y sobre todo es el proceso que hemos visto durante los últimos 3 años, bueno, 2 años y medio, Casi de su tres. mandato presidencial, que es la politización de sus adversarios en un contexto en el que los los factores reales en los que se está desarrollando la violencia, algo que comentamos el miércoles pasado, están totalmente desatados y en el que tampoco es muy visible, a pesar de la llegada de Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, una estrategia civil de combate, pues no al narcotráfico, sino a la inseguridad, tal cual. Entonces, todo esto se produce además en un contexto de alguna manera en el que el presidente ha estado pues soltando acusaciones graves, precisamente como dices, de los adversarios políticos, de este problema ha sido heredado y de la imposibilidad de leer ya siquiera una estrategia de seguridad integral. Hoy en la mañana precisamente en el medio, este pequeño medio de comunicación, pero grande también en notas, la lista de Guardian, publicaba de alguna manera una radiografía en el que mostraba una, una baja capacidad de las policías estatales, municipales, ya sean Sí, municipales o estatales, eh, para actuar o para de alguna manera repeler a estos grupos del narcotráfico, y en prácticamente todos los estados de la República, desde el inicio de esta administración, hay una carencia absoluta de la municipalización y de trasladar a las autoridades que les compete pues el cuidado territorial de sus habitantes, ¿no? Que es su obligación, es una obligación que además está en el pacto fiscal, en sí, muchas otras obligaciones, ¿no? Y en, claro. Es una obligación, Raúl Linares, pero a ver, vayamos a los hechos concretos. La policía municipal pues tiene la obligación de ser una policía de tipo preventivo, municipal, que apoye a los ciudadanos. Igual la policía estatal, en fin, las policías judiciales estatales, en fin. Pero a ver, un policía municipal con una pistola de calibre 22, dime qué va a hacer, qué capacidad puede tener o cómo puede hacer frente a la capacidad de fuego que tienen los grandes cárteles de la droga, que lo menos que traen son rifles de asalto Kalashnikov, los famosos cuernos de chivo. Es decir, no pueden hacer frente, no tienen con qué. Por eso, mira, yo de veras trato de entender la lógica del presidente de la República, pero es que se me hace tan grave. Acusó que antes así es también muy genérico. ¿Antes cuándo? ¿Cuál es el periodo al que él le denomina antes? ¿De cuándo a cuándo? Antes había asociación entre autoridades y cárteles del narcotráfico. ¿Qué autoridades? ¿Cuáles autoridades? ¿Qué cárteles? Es algo tan serio y tan grave que necesitamos, de verdad, primero que el presidente, si tiene estas pruebas, estos elementos, inmediatamente esto ya tendría que estarlo trabajando la Fiscalía General de la República, las autoridades correspondientes, y por otra parte, el primer mandatario darlo a conocer a los ciudadanos, a todos nosotros tenemos el derecho de saber qué es lo que está pasando, pero en lugar de presentar una lista bien estructurada, miren, el periodo en el que se dio esta asociación va del año 1900 y tantos al 2000 y tantos, o en fin, y quienes hicieron esta asociación
por parte de las autoridades fueron fulano, fulano y sutano, y por parte de los cárteles fueron estos cárteles, pero en lugar de eso, de una cosa así bien seria, estructurada, como corresponde, ¿no? A la primera magistratura del país, dijo, y cito textualmente, pero lo que yo dije ayer, y seguramente les dolió, porque van a tener que ponerse vitacilina, es de que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles, que nosotros heredamos estos cárteles. Bueno, me parece que se pierde toda la seriedad, una acusación tan grave como la que hizo el presidente. Yo, de verdad, en el mejor de los ánimos, quiero entender, pero la verdad no entiendo. Puedo pensar, porque no podemos darnos el lujo de ser ingenuos, Raúl Linares, que sí, seguramente ha habido connivencia, contubernio entre autoridades, tanto federales como estatales y municipales, con los cárteles del narcotráfico en muchas partes del país. Pero, por ejemplo, ni tú ni yo tenemos los elementos como para poner una denuncia, porque no los tenemos, no lo sabemos. Pero el primer mandatario seguramente los tiene cuando se atreve a hacer esta acusación. ¿Por qué no hacerlo en forma, José Raúl? Mira, yo lo que pienso y lo que veo es que él le apostó a dos estrategias. Uno era la social, mediante el reparto de recursos de programas sociales, en el que él planteó el retiro de, pues de alguna manera, de lo que él le llama la base social del crimen organizado, ¿no? Sí, Recordemos que no solamente era una estrategia de contención que en este caso pues harían las fuerzas federales y esta reforma constitucional también en el que la Guardia Nacional, se creó la Guardia Nacional, pues eran dos frentes, ¿no? Y él pidió específicamente un año, no sé si recuerdes, al inicio de la administración sí, federal, perfectamente. él pidió un año para empezar a dar resultados. Y lo que yo creo que lo que oculta todo esto o lo que de alguna manera termina tapando es que ya pasaron año y medio más del plazo que No, él mismo más. se puso para dar resultados en esta estrategia de seguridad, que de alguna manera un proyecto atractivo y que a muchos votantes pues le resultó seductor de alguna manera para votar por él, ¿no? Por Y en estos supuesto. momentos, pues no hay elementos para decir si, bueno, yo creo que sí hay elementos para decir que no está dando resultados. Y por otra parte, no está generando otro tipo de ajustes a esa política que había planteado al inicio de su administración, porque además fue recién comenzando, Alfredo. Sí, fue recién comenzando. Él mismo se autoimpuso ese plazo perentorio de un año para empezar a ver los resultados. No hay resultados positivos, y sí hay resultados negativos, como que sí hay más actividades más actividad delincuencial, y sí hay más organizaciones criminales. Habrá que ver que también algunas se puede hablar de que son más, porque muchos de los grandes cárteles, o algunos, se fraccionaron, se dividieron, pues. Pero bueno, el hecho es de que sí hay más cárteles. Ahora, el hecho de tener programas de tipo social, a mí me parece extraordinario. Hay una Sí, parte de la población, por coincido. supuesto, que no solamente, que no solamente merece, eh, que no solamente, vamos, exige, sino que merece este tipo de apoyos. Pero en términos de seguridad pública, eh, estas medidas son preventivas. Eh, a los cárteles no los vas a desbaratar con becas. Las becas son para los muchachos para que no caigan ahora sí que en las garras, ¿no? Por usar este lugar común, en las garras de los cárteles del narcotráfico, ¿no? Pero son medidas preventivas, pero para combatir directamente a los cárteles y su capacidad de fuego que tienen, están bien pertrechados
estos delincuentes, hace falta otra cosa. Me parece que tendría que pasar también por el equipamiento de las policías municipales, de las policías estatales, de la misma Policía Federal, un equipamiento, un entrenamiento adecuado y no la salida fácil que en su momento tuvo el expresidente Calderón. Dijo, bueno, pues sí, vamos a capacitar y vamos a comprarles equipos, pero mientras, a ver que salga el ejército de los cuarteles y se ponga a combatir a los criminales, que al cabo los va a acabar en un 2x3, y esto va a ser una transición muy rápida, va a ser, digamos, momentáneo, y ya, van a salir y los van a aplacar y ya se podrán regresar a los cuarteles. Bueno, pues no han regresado, y no hay trazas de que regresen a los cuarteles, al contrario. Ahora lo que el Ejecutivo Federal pretende es ya definitivamente incorporar, que bueno, la Guardia Nacional y el Ejército, pues es prácticamente lo mismo, pero ahora el Ejecutivo Federal ha decidido, pues ya de manera formal, integrar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Pero ahí en ese aspecto, Alfredo, que hay otro motivo de preocupación que es la unidad de inteligencia financiera. Finalmente hay que tener en contexto que las organizaciones criminales tal cual son empresas, con muchos lazos a la política, al Estado mismo, eh, sea de nivel local o sea de nivel, no sabemos hasta la fecha cuáles son los vínculos con el nivel federal, pero lo que es un hecho es que la unidad de inteligencia financiera no ha actuado con la misma, de alguna manera, virulencia que lo ha hecho con algunos adversarios políticos, y sobre todo a mí me causa un poco de, ¿cómo decirlo? Como de escozor o de alguna manera de preocupación el hecho de que llega también uno de los gobernadores en esta elección que acaba de pasar hace unas semanas. Llega un gobernador a San Luis Potosí, estamos hablando específicamente de Ricardo Gallardo, que ha El sido pollo. acusado por nexos con el grupo delincuencial, lo que eran los Zetas, y no sabemos si hoy tiene con estas escisiones, que es el Cártel del Noreste y algunos otros grupos delincuenciales, pues no sabemos si hay vínculos, pero lo que es un hecho es que ahí está una primera línea de investigación. Yo creo que se hizo mal de alguna manera en dejarlo llegar al poder a este hombre, y pues vamos a ver cuáles van a ser las Pues sí, consecuencias pero a futuro. yo no vi actuar a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, con la misma prestancia, con la misma eficiencia que sí lo ha hecho en contra de los adversarios políticos del gobierno federal, de la 4T. Entonces, nos queda a nosotros como sociedad civil la percepción de que es más importante utilizar a esta institución, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, utilizarla como ariete en contra de los adversarios, que así les llama el presidente, a sus contrincantes, que en perseguir a las redes del narcotráfico, a estas empresas que son creadas por el narcotráfico para poder seguir operando, en lugar de ir en contra de ellas, desaparecerlas y de esta manera golpear duramente las finanzas de los narcotraficantes. E insisto, sí, son muy eficientes para, para ir sobre los adversarios políticos del presidente. Entonces la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿a qué está jugando? Por ahí va el asunto, Raúl Linares. Parece ser que la prioridad, insisto, sigue siendo la política y no tanto la seguridad de los mexicanos. No sé si tú recuerdas, en Estados Unidos, bueno, hay decenas de películas, decenas de libros sobre el particular, y los mismos textos de historia nos hablan de que cuando en los años 20 del siglo pasado,
eran muy fuertes los gangsters, que les llamaban así en Estados Unidos, los grandes, lo que serían ahora los cárteles, ¿no? Las grandes bandas de gangsters que había, tenían también una capacidad de fuego impresionante, mucho dinero, movían muchas cosas, y entonces las autoridades no podían con ellos, el gobierno norteamericano, y al final lo hicieron, atraparon a la mayoría de ellos, entre otros, por ejemplo, al legendario Al Capone y Lucky Luciano y todos estos, los atraparon porque cometieron errores, por ejemplo, en su declaración de impuestos, en cosas financieras, y por ahí los atraparon y los encarcelaron. Entonces, sí se puede, pero sí, si el gobierno está utilizando a la unidad de inteligencia financiera para golpetear políticamente a sus adversarios, pues entonces se pierde esta gran oportunidad de combatir el narcotráfico. Es correcto, mi querido Alfredo, y además, pues tampoco sabemos muy bien cuál es la política que va a implementar, porque finalmente el narco tal cual es un interés geopolítico del gobierno de los Estados Sí, Unidos, y con la llegada de Joe Biden, no hemos sabido muy bien por dónde va a construir esa relación de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace pocos días tuvo una reunión con Kamala Harris, no sé si recuerdes, y no sí, conocemos por muy bien supuesto. cuáles son las líneas que va a seguir el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta relación bilateral. Al parecer se ha volcado especialmente pues en el tema migratorio, y en el tema del narcotráfico, pues básicamente no sabemos bien, pues, qué tipo de reivindicaciones o de acuerdos han llegado los gobiernos de ambos países. Sí, sí tienes razón al respecto. Yo recuerdo que en alguna ocasión a un presidente mexicano, cuando, cuando eh, un homólogo, o sea, su homólogo de Estados Unidos, primero el presidente de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, dijo en algún discurso, preocupado por el narcotráfico de ese entonces, estoy hablando por allá de los años 60, 1960 por allá, se le ocurrió decir, no, es que México es el trampolín eh, para que llegue la droga a nuestro país, para que inunden nuestro país de drogas. Y le respondió el presidente mexicano, bueno, si nosotros somos el trampolín, es que en Estados Unidos es una gran alberca. Y con esto lo estaba diciendo todo, pues es que tenían y siguen teniendo millones de adictos, muchos, decenas de millones de adictos a diversas drogas. Estados Unidos siempre se ha manejado con una política, me parece, con una gran dosis de hipocresía, tratando de culpar a México y a los países en general de América Latina de estarles inundando de drogas. Pues sí, pero es que ellos son grandes consumidores. Ahí sí que es, mi estimado Raúl Linares, la ley de la oferta y la demanda. Y luego pretenden que el gobierno mexicano arregle todo. Pues esto no es posible. No, y los muertos además los termina siempre poniendo el país, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahora que vino Kamala Harris, pues no se supo de qué hablaron, pero yo te aseguro que hablaron de los temas que le interesan al gobierno de Estados Unidos, al presidente Biden y al gobierno de Estados Unidos en general. Les interesa, claro, que México impida el paso de migrantes de Centro y Sudamérica para llegar a los Estados Unidos. Es decir, otra vez, ustedes hagan el trabajo sucio y les vamos a ayudar, ahí les vamos a echar la mano con cosas, pero me parece que se debe trascender esta forma esta relación tan, tan dispareja, tan desigual, ¿no? No podemos estar a expensas de lo que nos digan los norteamericanos. Les hicimos caso se mandó la Guardia Nacional y parte del ejército a la frontera sur de México para impedir el paso de los centroamericanos. Pero a cambio de ello, ¿qué recibimos? Y si recibimos algo, ¿por qué no nos dicen cómo es el trato? Es decir,
si te das cuenta, Raúl Linares, estos temas nunca se tocan por parte del gobierno federal. No hay información de estos temas. Y otra vez vuelvo a ser, pues, repetitivo, sí, pero porque no me queda de otra. Tengo que volver a decir que los mexicanos necesitamos estar informados también de estos temas. En fin, dijo el presidente eh, Raúl, Linares dijo, fíjate, que no había nuevos cárteles. Hasta el momento hay, cuando menos, creo que el presidente recibió como 20 cárteles importantes cuando tomó posesión. Ahorita hay 23. Te leo rápido algunos, Raúl Linares. Menciono algunos. Cártel Jalisco Nueva Generación. Y viene una breve descripción, pero ya no nos da tiempo. Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, el Cártel de los Zetas, por supuesto, la Unión Tepito, que tiene, pues, domina la Ciudad de México, ¿no? Los Beltrán Leiva, los Cárteles Unidos, que este es de reciente creación, el Cártel de Caborca, que lidera Rafael Caro Quintero, el Cártel de Ensenada, este yo no lo conocía, pues es el Cártel de Ensenada, este es nuevo, a finales de 2020 fue creado, los Cancholas se llaman otros, también que operan en Tepito y otros lugares de la Ciudad de México, estos Canchola, Guerreros Unidos, Cártel de los Alemanes, y también el Cártel de Guanajuato, con sede en Santa Rosa, Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, Cártel de Juárez, Caballeros Templarios, la familia michoacana, Cártel Sicuirán, Nueva Generación, este no lo conocía, Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos, que son una decisión de los Beltrán Leiva, con presencia en Guerrero y Morelos, Cártel de Tláhuac, La Empresa y otro que se llama La Nueva Empresa. Todos estos criminales tienen, pues, presencia prácticamente en todo el territorio nacional, Raúl Linares, audiencia. En unos con una presencia mucho más clara y en otros operan de manera, digamos, más modesta o más encubierta, pero operan en todo el territorio nacional. Es correcto, amigo, pues sigue siendo un negocio lucrativo y pues los niveles de violencia siguen igual, al alza. Igual o peor. Igual o peor. Parece que se calmaron un poco solamente durante las elecciones y pues se dedicaron a eliminar a algunos candidatos pues, que no les gustaban en algunas partes, pero vamos, en términos generales estaba tranquilo el asunto. Pasan las elecciones y hay muertos por todos lados, ¿eh? Matanzas colectivas por todos lados. Esto es una locura. En fin, Raúl Linares, ¿qué te parece si ya se nos pasó un poquito, ya pasa de la media hora? ¿Por qué no vamos con el maestro Arturo Santillán y así cambiamos un poquito la temática? Porque esto está muy tenebroso, todo esto de los cárteles. Vamos a que nos platique el maestro Santillán de los deportes. Adelante. Esta mañana veía yo en uno de los tantos feeds que aparecen en redes sociales recuerdo, una memoria de un gol del gol de David Trezeguet en el 2000 para que Francia ganara la Eurocopa, pues hoy es un aniversario de ese evento. Hace 21 años de eso, en tiempo extra, en gol de oro, una final increíble de esa gran Francia que venía de ganar el Mundial y luego ganaron la Eurocopa, que de hecho jugaron mejor, yo creo. Pero me vino a la memoria, más allá pues del gran gol y de la gran selección que era Francia, lo fácil que era ver esos partidos, ¿no? Todos pudimos ver ese juego sin pagar nada extra, se veía por televisión abierta, Sí, la Eurocopa, no, ni siquiera era sí el es Mundial cierto. o los Juegos Olímpicos, era la Eurocopa, y todos lo pudimos ver. Yo no tenía que en ese entonces
ninguna televisión por suscripción, y me acuerdo perfectamente de eso, ¿no? No es mucho, 2 décadas, y hoy en día la transmisión de los eventos deportivos es completamente distinta, ¿no? Ya tenemos que pagar por ver este tipo de eventos, tenemos que pagar por ver la Liga Española, cuando la veíamos por televisión abierta, también cuando jugaba Hugo Sánchez, ¿no? En los 80, te acordarás, Alfredo. Claro. Todo eso ha cambiado. Y bueno, hay gran inconformidad porque, bueno, se vienen los Juegos Olímpicos. Hay gran inconformidad en general porque esto se ha venido incrementando, ¿no? Cada vez es más difícil ver este tipo de eventos que son de gran calidad y que vale la pena que la gente, que todos pudiéramos verla sin la necesidad de estar suscrito a una televisión por suscripción, llámese Sky, cable, Total Play, lo que sea. Y se vienen los Juegos Olímpicos, en 3 semanas comienzan los Juegos Olímpicos y también pues esto no está fuera de esta disputa entre televisoras. Sabemos bien que América Móvil, la empresa de Carlos Slim, ganó los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos hasta el 2024. Sin embargo, Televisa logró negociar para que en esta ocasión pudieran ellos tener la transmisión en abierta, los derechos de transmisión en televisión abierta para México. Aún así, para streaming, para plataformas digitales, el grupo Carlos Slim hizo un acuerdo con Google y YouTube para transmitir en lo digital y en Centroamérica. Ya regresamos. Perfecto. Y si no se hubiera ido la señal, hubieran escuchado mi gran speech de los Juegos Olímpicos. No es cierto. Ya estamos, ya regresamos, disculparán la falla técnica, ya estamos al aire nuevamente. Y bueno, nada más para cerrar este comentario, vaya, la reflexión iba en el tenor de que veremos los Juegos Olímpicos en plataformas digitales y los veremos nuevamente por Televisa. Sin embargo, si ustedes revisan la plataforma que ofrecerá Televisa para ver los partidos, algunos serán en su canal de televisión por suscripción, algunos en televisión abierta. Sin embargo, la fórmula de Televisa sigue siendo o seguirá siendo la misma. Esta repetición de figuras anquilosadas y que no ofrecen mayor reflexión frente frente al análisis deportivo que merece un evento de estas magnitudes, y pues repiten figuras, llamémosle así, figuras tipo Compayito, ¿no? A eso le apuesta Televisa nuevamente. No, sí. A eso le apuesta Televisa nuevamente. Ya veremos las transmisiones de Claro Sports y de Marca Claro, que son los que transmitirán por YouTube 4,000 horas de transmisión, mientras que la televisión abierta transmitirá solo 400 horas de Juegos Olímpicos. Pues ya veremos la calidad en cada una de estas dos transmisiones, pero vaya, creo que la gente que lo podrá ver en televisión abierta, pues está bien, podrá ver el evento deportivo sin ningún costo, pero pues todavía dentro de esta televisión que se niega a morir y que desde mi punto de vista solo deja ver que Televisa sigue sin darse cuenta de qué ocurre en el mundo. Sí, que lo comentábamos precisamente en este corte, Raúl Linares y un servidor, Manuel Santillán. Es cuestión de tiempo para que desaparezca esa manera de hacer televisión, pero creo que todavía tiene para rato. Hay gente que lo sigue viendo, las grandes masas ven los deportes en Televisa, en TV Azteca, y la verdad sí, yo coincido contigo, las figuras estas que utilizan, totalmente anquilosadas, es que ya son patéticos, la verdad. Yo le comentaba, bueno, más bien le sugería, le aconsejaba a Raúl Linares que si ve algo de esto, si quiere ver un buen partido, lo tiene que ver si lo tiene que ver en televisión abierta, quítele el sonido,
quítele el audio y los van a ver bien padre. Se quitan a los gritones de encima. Aunque no se van a poder quitar, que superpongan a las acciones del juego imágenes de todo tipo de publicidad, que luego no sabes ni dónde está la pelota, man. Pero en fin, sí, bueno. se han vuelto transmisiones basura, pero ya veremos qué nos deparan estos Juegos Olímpicos que en 3 semanas pues empezarán, como todos sabemos, con un año después por pandemia, prácticamente en las mismas fechas. Y ya nos platicará Beatriz Pereira los problemas que enfrentan los representantes olímpicos, como ya lo hemos visto en 2 de sus participaciones la semana pasada, pero el próximo martes no se pierdan el punto de vista de Betty Pereira aquí en Control. Y pues eso es todo, mi estimado Alfredo, Raúl, regresamos con ustedes con el resto de los temas. Sí, claro, gracias maestro Arturo Santillán, y nosotros le seguimos. Bueno, ya estamos de regreso, Raúl Linares. Me preguntaba, Raúl, ¿con qué seguimos? Pues vamos, es que tenemos tantos temas, pero ayer el presidente habló, reconoció el presidente que sí ha subido el precio. Él había dicho que no estaban subiendo los precios de los combustibles. En el caso del gas LP, claro que ha subido y ha subido bastante. Así lo reconoció el propio presidente, quien advirtió que en caso de ser necesario, su gobierno podría imponer un precio máximo al gas LP con la finalidad de frenar su incremento. Pero ya también la experiencia nos dice que los precios de los productos no pueden bajar por decreto presidencial, Raúl Linares. Esto generalmente está asociado, el precio de los bienes y servicios y productos está asociado a la ley de la oferta y la demanda. Y si el Estado, cualquier Estado, el Estado mexicano o cualquier otro Estado en el mundo, se avienta el tiro, se mete en esta dinámica de decir, no puedes ir por encima de tal precio de tal cifra en el precio de la gasolina o del maíz o de cualquier producto básico, generalmente esto termina mal. Pero bueno, ya el presidente ya está advirtiendo de imponer, o sea, eso va a ser una imposición, imponer un precio máximo al gas LP, es decir, que no pase de tal precio. Esto lo primero que va a provocar es desabasto, Raúl Linares. Mi estimado Alfredo, yo ahí tengo más bien un punto de vista que tiene que ver con precisamente también la agenda de reformas constitucionales que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que él ha prometido en estos últimos meses o en estas últimas semanas más bien, pues básicamente reformarlo. Hay que recordar que el precio de los energéticos en la nueva, en la ley de alguna manera vigente, la ley constitucional, la ley de la reforma energética, precisamente pues ya una variable de precios basada en la oferta y la demanda, sobre todo el precio no del gas, sino de los combustibles fósiles. Y bueno, pues vamos a ver qué, pues si puede, porque yo creo que esa es una de las agendas que precisamente la oposición, en específico el Partido Acción Nacional, pues puso el grito en el cielo. Hay que recordar que hace unos meses, es decir, unos meses, pues ellos presentaron varias acciones de inconstitucionalidad a la ley de la industria eléctrica, a la ley de hidrocarburos, a esta ley secundaria que pretendía precisamente devolverle a Petróleos Mexicanos el control y de alguna manera como revitalizar ese viejo monopolio que tenía pues esta empresa productiva del Estado. Y en este momento pues precisamente por impedimento constitucional, pues no se ha podido. Entonces, yo creo que esto está muy conectado con otra nota, no sé si concuerdes conmigo, mi estimado Alfredo, que creo que ya está, se congeló tu imagen,
Pues con un tribunal hoy otorgó un amparo a la ley de la industria eléctrica nacional que fue publicado en el Sí, diario. esa es la otra nota. Sí, 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 es correcto, Sí, esta es la otra pero nota. está muy conectada, ¿no? Y mira, nada más, ¿Cómo ves, Alfredo? sí, sí, por supuesto que tiene una conexión, naturalmente. Pero nada más antes para terminar con esto de una reforma a la ley de hidrocarburos, que implicaría también una reforma constitucional. Eh, Mira, yo sinceramente no creo mucho. Primero, advertir, eh, primero, eh, dejar muy claro que siempre ha habido abusos por parte de las grandes empresas, sobre todo cuando son monopólicas. Siempre ha habido abusos en contra del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y se les tiene que poner un freno. Pero tratar de, a través de decretos, establecer precios y poner topes, me parece que resulta contraproducente, porque luego vienen una serie claro, de medidas por parte de estas empresas, insisto, muchas de ellas extranjeras, que pues empiezan a boicotear, empiezan a poner amparos, va a empezar a escasear el gas, y el producto más caro es el que no existe, Raúl Linares. No se puede gobernar con decretos, porque en todo caso, a mí me gustaría muchísimo, pues entonces decretemos pues que todos los mexicanos seamos felices por decreto, pero desafortunadamente pues no, esto no es posible. Yo creo que más bien se tiene que llegar a acuerdos donde el Estado mexicano, con toda la energía y con toda la autoridad, establezca una serie de mecanismos para ir cercando, para obligar a las grandes empresas, monopólicas o no monopólicas, extranjeras o mexicanas, a que por sí mismas, eh, vamos, disminuyan sus muy amplios márgenes de ganancia, porque son muy... Pero de eso, a decretar de pronto, hay una gran, pues hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, no sé, mira, la nota a la que tú hacías referencia es la siguiente. Un tribunal especializado en competencia económica revocó la suspensión definitiva que concedió a dos empresas que impugnaron el decreto por el que se reforma la ley de la industria eléctrica nacional. El segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, es que esto está muy largo. Pero bueno, anularon la medida cautelar que les había otorgado a las empresas el ahora famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro. Y las empresas son Hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer. Y sí, pues les dio para atrás, y esto me parece que, bueno, sí, marca como que empieza a marcar una pauta, pero insisto, eh, va a haber problemas de abasto, va a ser una lucha muy larga, en fin, yo no sé cuál sea tu visión en este sentido. Yo creo que ahí comparto muchas opiniones con el maestro Arturo Rodríguez, que hay un problema de fondo, que es el hecho de cómo se estructuran. O sea, yo no niego de alguna manera la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que es muy noble tratar pues, de que no suban los precios, ¿no? de los Sí, combustibles. ahí todos El estamos de asunto acuerdo. es el asunto es cómo estructuras o cómo haces, cómo dialogas de alguna manera con las instituciones, y en este caso, pues esto tendría que pasar primero por un diseño de una reforma constitucional, después, y sobre todo, también una serie de pactos precisamente con la iniciativa privada, porque finalmente el suministro sobre todo del gas, que ocupamos en nuestras casas,
pues mucho de él no proviene precisamente de nuestro subsuelo, sino proviene de acuerdos comerciales internacionales, proviene de cadenas de valor, de alguna manera que no dependen solo de la soberanía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahí esta noción de que los problemas solamente se pueden resolver en casa en un momento en el que la economía está tan integrada al mercado de Estados Unidos, pues exigiría en este caso pues un gran activismo internacional, un buen diseño institucional y el objetivo no es malo, el problema es cómo se ve en perspectiva global pues esta serie de contradicciones entre el derecho constitucional nacional, entre su deseo como ejecutivo nacional y entre pues también la demanda de la gente, ¿no? Entonces, pues ahí se Sí, necesita muy buena estrategia, ¿no? sí, ya pasaron más de 80 años, que serán como 90 años. Son muy malos para los números. Sí, como 80 años. No son las mismas condiciones del país cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río logró expropiar la industria petrolera nacional. No son las mismas condiciones. Casi un siglo después, es un mundo completamente globalizado, ya lo decías tú, gran parte de los hidrocarburos, concretamente del gas LP, proviene de Estados Unidos, concretamente de Texas, y ahora que en Texas hubo estos fríos terribles, terribles fríos de veintitantos grados Celsius bajo cero, entonces ellos necesitaron mucho combustible. De hecho, no había combustible suficiente ni para sus necesidades. Por eso no mandaban gas a México y por eso nosotros también tuvimos un desabasto terrible. Ya no se puede ver al país como se podía ver hace 100 años, 80 años, resolver los problemas domésticos de una manera doméstica. No, estamos en un mundo globalizado, tenemos que tener equipos de negociadores de muy alto nivel, de una gran especialización, una gran eficiencia, que sean capaces justamente de eso, de negociar con otros gobiernos, con las grandes empresas transnacionales, de negociar las mejores condiciones. Aquí ya no se trata de perder y de ganar, es ganar, ganar, de llegar a buenos acuerdos. Pero, insisto, se tiene que tener esta visión. Si nos quedamos en el siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado, me parece que vamos a tener grandes, pero grandes dificultades. Claro. Entonces, sí, difícil, ¿no? La situación, Raúl, Raúl Linares. Y dejamos un poquito, híjole, ya van a ser las 9 de la noche. Tenemos por ahí ¿cómo se denomina esto, maestro Santillán? Es Una serie, una película con Bonnie Lara. Sí, con Bonnie Lara, por supuesto. Y es una serie, una película, una sección, la verdad, muy comentada aquí en Control Noticias a través de Noticias Sin Pauta. Y bueno, ya sin más, vamos con Bonnie Lara y esta su gustada sección. Buenas noches. Una vez más nos volvemos a ver en esta sección llamada Una serie y una película de Control Noticias, en donde recomendamos o no una serie y una película de reciente estreno. Como siempre, no solo hablaremos de dos títulos en cuestión, sino de otros más a propósito de las producciones a las que nos referimos. En esta ocasión hablaremos de La Casa de las Flores, la película que recientemente fue estrenada en Netflix. Se trata de la cinta secuela de la conocida serie creada por Manolo Caro. Lo cierto es que se trata de una película exclusivamente para los fans de la serie. Sin mucho encanto y profundidad, la película trata sobre una aventura más de los hermanos de la Bora, aunque también de sus padres, porque se desarrollan dos historias a la par en el transcurso de la cinta. A pesar del rimbombante lanzamiento de la película, lo cierto es que se asemeja más a un capítulo largo que saca partido de lo que la serie ya ha conseguido.
Es indudable el éxito de esta serie mexicana de Netflix, con algunas propuestas divertidas y osadas. Sin embargo, la película se siente más un pretexto para seguir cosechando frutos de la serie y poco más. Si tú eres un fan de la serie, disfrutarás mucho de esta película. Eso es indudable. En mi particular punto de vista, la serie estrenada en 2018 sí es divertida, aunque el resto de sus entregas no necesariamente consiguieron seguir teniendo esta frescura de la primera, ¿no? Bueno, sin embargo, pues en Netflix se han estrenado otras películas, otras series mexicanas, como Club de Cuervos y Monarca. Y aunque la primera, Club de Cuervos, y sus temporadas y así como sus spin-off, no tanto en la del Potro, pero bueno, la serie es muy divertida. No deja de llamar la atención que las producciones mexicanas se sigan apostando por las historias que tienen que ver con las familias ricas y pues sí, blancas. Del otro lado de la moneda, en el catálogo de Netflix, al menos podemos encontrar otro título totalmente alejado de estas familias ricas y blancas, y hablo pues de la película Ya no estoy aquí, que se estrenó en esta plataforma de streaming, y es pues la película realizada por Fernando Frías de la Parra, cinta que sorprendió por su temática y la forma de retratar lo que se podría llamar el México profundo en una época pues por demás complicada, que es durante la nombrada guerra contra el narco. A pesar de las diferentes opiniones que existen sobre la película, lo cierto es que se trata de un título que vale mucho la pena, que además está fuera de todo este ambiente de familias privilegiadas, blancas, retrata otros asuntos de otro punto de México simplemente. Entonces, bueno, ahí está como la contraparte de esta serie, de esta película que se desprende de la serie de La Casa de las Flores. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la serie en cuestión que analizamos esta semana, y se trata de Solos, una serie que se estrenó recientemente en Amazon Prime Video. Esta serie fue realizada por David Weil y se trata de una antología protagonizada. Cada capítulo es protagonizado por un actor diferente, pero son actores con mucha fama y muy reconocidos. O sea, por ejemplo, tenemos a Anne Hathaway, Anthony Mackie, Constance Wu, Helen Mirren, Nicole Behaire, Morgan Freeman, que además es el narrador, una especie de introducción que realiza Morgan Freeman en off en todos los capítulos, y también la reconocida actriz Uzo Aduba. Como les decía, tiene un reparto de primera. Sin embargo, la fórmula de la serie se desgasta rápidamente. Y es que la serie de Weil busca explorar la soledad y el aislamiento desde diferentes formas, pues un tema y situaciones y sentimientos que compartimos precisamente por este año y medio que hemos vivido de pandemia, ¿no? Sin embargo, se queda muy lejos de su cometido, a pesar de que trata los temas bajo el manto de la ciencia ficción, que le permite un amplio espectro de posibilidades. Y es que, como les decía, la fórmula se desgasta rápidamente desde el segundo episodio, en el que vemos a un solo actor en un largo monólogo. El monólogo no es como lo que complica la situación de la serie, e incluso pues es un gran esfuerzo de los actores. En algunas ocasiones las actuaciones son sorprendentes. Sin embargo, el guión no da para mucho más. Son historias que llaman la atención por la forma en las que están compuestas. Sin embargo, el hecho de que se repita el esquema en todos los episodios
a pesar de que esa es la intención, de pronto se vuelve un poco cansino. A veces se acude muchísimo al sentimentalismo y al rollo dramático. Sin embargo, no logra conectar del todo. Algunos episodios son mucho más completos que otros, pero sí, definitivamente no es una serie para un maratón, para estar viendo un monólogo tras otro. Y bueno, de alguna forma también el hecho de que sea una antología de ciencia ficción le permite crear una atmósfera tecnológica, futurista, y intenta ser profunda como Black Mirror, pero no lo consigue. Se nota ese esfuerzo, esa intención que se le puso a la hora de construir esta serie. Sin embargo, se queda un tanto lejos de su cometido. Bueno, pero para solventar este descalabro, sí debemos recomendar una serie en esta sección. No solamente hablar de las que vimos y que no nos parecieron tan recomendables. Igual, bueno, pueden ver algún episodio y tener su propia opinión, que nos gustaría que también nos la compartieran. Pero sí hay una serie muy en este tenor, es decir, de ciencia ficción, de antología, con un gran reparto, que también está en Amazon Prime Video, y se trata de Electric Dreams. Esta serie se estrenó en 2017 y por alguna extraña razón pasó un poco sin mucha pena ni gloria, como dicen. Sin embargo, creo que es una serie que vale mucho la pena. En esta serie participa, como les decía, un gran reparto también. Tenemos en un capítulo participa Steve Buscemi, Bryan Cranston, Anna Paquin y Richard Madden, que bueno, lo conocemos por ser el Robb Stark de Game of Thrones. Y bueno, este nombre de la serie, como se puede sospechar, está inspirado en el universo de Philip K. Dick, que como sabemos es el autor, es un gran autor de ciencia ficción estadounidense, que entre muchas de sus obras está la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que como sabemos también es la obra en la que se basó Blade Runner. Y bueno, más tarde, a partir de esta película se tuvo una secuela que es Blade Runner 2049. Esta serie, al contrario de la que analizamos esta semana, es muy recomendable, está muy bien hecha, tiene capítulos muy sorprendentes, la producción es extraordinaria y, como les digo, pasó sin mucha pena ni gloria, pero de verdad que vale mucho la pena, o al menos a mí me gustó. Si les gustó, si conocen otras series también que puedan recomendarnos, que vayan en este mismo tenor, más allá de Black Mirror, porque es como una referencia, si quiera o no, sobre todo en las primeras temporadas, pues también compártenla. Y bueno, le despido con un gran agradecimiento a ustedes y a mis compañeros de Control Noticias, y nos vemos la próxima semana en esta serie, una serie y una película. Gracias a Bone Lara, por supuesto. Muchísimas gracias. Y vámonos rápido, ya no tenemos tiempo ni de comentar lo de Bone ni de nada, Raúl Linares, excepto una nota que me parece muy importante. Vamos a robarnos unos minutitos muy rápido, porque esta nota, precisamente que estaba leyendo yo en la jornada, habla de que la Secretaría de Salud reportó ayer que los casos estimados de COVID-19 en el país se incrementaron 18% en comparación con la semana anterior, por lo que los casos activos siguen en aumento. Ayer subieron a 40,965, pues casi 41,000, lo que representa un 1.5% de total de casos identificados a la fecha. Pero bueno, la cifra que a mí me preocupa es este incremento de 18%, Raúl, auditorio, 18% en comparación con la semana pasada. Y esto
creo que es preocupante, algo está sucediendo, me parece que se ha relajado ya muchísimo las medidas de seguridad en muchas partes y la gente suele olvidarse de que estamos en una batalla contra una enfermedad que tiene una mortandad pues bastante alta, ¿eh? Y si bien una parte importante de la población ya ha sido vacunada, inoculada, muchos aún no, y los que todavía no, pues son los más jóvenes, los que andan precisamente pues más en la calle, en los antros, en donde sea. Sí es preocupante, Linares. Y sobre todo yo creo que en estas últimas semanas lo que ha bajado también es el ritmo de vacunación. De hecho, la Secretaría de Salud emitió hace unos días un comunicado en el que si se pone en comparativa con el ritmo de vacunación que estaba llevando pues antes del periodo de elecciones, pues ha estado bajando, de alguna manera han bajado o disminuido también los ritmos de Sí, recepción de vacunas. Y bueno, pues en efecto es preocupante. Precisamente en estos últimos días, varios compañeros de México ALB pues han estado pues preocupados de alguna manera por estarse reuniendo con gente. Ya se empiezan a ver de nuevo los casos pues de gente de mi generación, pues gente de 30 años, que precisamente somos sí. los que estamos pues en la línea ahorita de espera. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy Yo creí que ibas anunció a decir que los más desordenados. también los más desordenados, pues, Sí, ¿por qué no? sí, la Pues verdad. mucha gente está queriendo regresar, como decía ayer el maestro Arturo Santillán, pues quiere regresar a vivir pues Sí, estamos en la todos. contradicción entre el volver a vivir o estar encerrados otro tiempo más porque no sabemos No, cuándo ya nos van a llegar no. las vacunas, ¿no? No, creo que Entonces, podemos, vamos, habrá que intentar volver a la normalidad, así, póngale comillas o no se las ponga. Necesitamos como sociedad individual y colectivamente, vamos, volver a la normalidad, pero sí, con mucho cuidado, si no nos cuesta nada extremar las precauciones y en la medida en que seamos conscientes y responsables, en esa medida yo creo que más pronto ya podremos, ya de plano, olvidarnos de esta pesadilla y volver a vivir, ¿no? Entonces, pues hablando de volver a vivir, vámonos a vivir porque ya el tiempo de Control Noticias se nos ha agotado, maestro Raúl Linares. Yo te quiero agradecer muchísimo a nombre pues de todos, ¿no? Aquí en Control Noticias, del maestro Santillán, de Arturo Rodríguez, del mío propio, pues que siempre tengas esa gran disposición de tirar paro, de entrarle al quite. Gracias, de veras. no, pues Y creo que es gracias a los muy queridos interesante. notas impautentes que hoy pues, nos aguantaron o me aguantaron a mí en específico en lugar pues, del esperado maestro Arturo Rodríguez. Y bueno, pues nada más como último intervención me gustaría mandarles saludos a los amigos que hoy intervinieron, estuvieron pendientes en el chat. Eh, eh, Desde luego, nuestra queridísima Marta Morgado, que siempre está al pendiente de cada Sí, una de las intervenciones, a Luis Fer, a Víctor Hernández, a Raúl Rodríguez Castillejos, a Julio Falcón, que también soltó un dato sobre los cárteles del narcotráfico y dice, bueno, pues muchos piensan que los grandes capos son gente como el Marro o el Chapo, pero son agricultores sin educación y sin cultura y es todo lo contrario, son güeyes con maestría y doctorado. Y bueno, pues evidentemente refiriéndose a la intervención, pues mucho, más bien a la conexión pues, con grupos políticos. Ahí es luego sí. muy difícil saber quién es. Este, También le queremos mandar un saludo a Armando Díaz, a William Mendiola, perdón, me disculpa, a Gerardo Olme, y bueno, desde luego al tío Caguamas, que siempre está pendiente, al señor Frodo, y bueno, pues a toda nuestra querida
querido comunidad que siempre está al pendiente de, pues de alguna manera de lo que se hace en este canal. Y por último, el tío Caguamas también suelta un comentario que es pues, bastante real y dice, bueno, pues mucha gente, pues en lugar de vacunarse, pues, y que ha tenido la oportunidad, pues tampoco lo ha querido hacer. También, pues, es una responsabilidad social, yo creo que todos tenemos que tomar. Sí, Y claro. en este momento, pues que ya sabemos las consecuencias, la caída de la economía, la caída de nuestra vida social, de nuestra vida afectiva, pues se puede posponer si en este momento no tomamos más, de alguna manera, más precauciones, ¿no? Así de simple, tomar precauciones, por supuesto. Oye, ya que estás en los saludos, ¿no quieres mandar un saludo por allá a la península, la ¿A, hermana a quién, perdón? República de Yucatán, por Claro, Mérida, ¿no? sí, desde luego. Pues mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Yucatán. Pues esperamos darles una vuelta pronto. Concretamente a Mérida. Sale Raúl Linares. Oye, muchas gracias de nuevo, Raúl. Que tengas un excelentísimo fin de semana, igual que todos nuestros cuates, nuestros amigos del auditorio. Muchísimas gracias por su paciencia, por su participación, por su fidelidad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que tengan todos un excelente fin de semana. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes.